¿Qué tal? Saludos. Concentraciones silenciosas hoy en la Comunitat Valenciana en señal de repulsa por los últimos casos de violencia de género que se han producido en las últimas 24 horas. Por otra parte, vamos a estar muy pendientes del posible foco de legionela que se ha detectado en un polideportivo de Benidorm. Martes 10 de marzo, que nos deja también todos estos titulares en la Comunitat Valenciana. Comenzamos. El secretari autonòmic d'Indústria es reuneix amb els empresaris de l'olleria per a conèixer les seues necessitats. Encara que es nota milloria, els pobles encara pateixen les conseqüències de la crisi. L'incendi d'un habitatge a Torrevieja deixa un ferit greu i obliga a desallotjar un edifici. A més, altres 8 veïns han sigut atesos per inhalació de fum i crisis d'ansietat. S'avança l'edat per vacunar contra el papiloma als 13 anys. La Conselleria de Sanitat ha avançat que el 2016 la rebran els menors de 12. Sueca realitza la tradicional solta d'aigües en la presència del secretari d'Estat de Medi Ambient Federico Ramos. Este acte simbolitza l'inici de la campanya agrícola. El Museu Arqueològic Nacional no descarta una nova concessió de la Dama d'Elx. El seu director creu que la pròxima legislatura és un termini raonable per al trasllat del bust a la seva ciutat natal. El València signa un conveni amb l'Ajuntament de Rita Barberà per tancar el deute de 19 milions d'euros. Així, l'equip blanquinegre i el consistori formalitzen la permuta dels terrenys del nou Mestalla. I respecte a l'oratge, Jordi Pallà, bona nit. Bona nit, Sílvia. Avui, bones temperatures. La pregunta, fins a quan? La veritat és que avui hem tingut temperatures molt suaus, com ahir, més altes a les comarques de l'interior o a les comarques centrals on no arriba el vent d'origen marítim, que sempre refresca una miqueta l'ambient. I la pregunta és fins a quan duraran les temperatures? Fins dijous. Podríem fins i tot pujar un poc les temperatures demà, dijous, i a partir de divendres sembla que arriben alguns canvis. I això contem al final de l'informatiu. Comenzamos, lo hacemos pendientes, como les decíamos, de esas concentraciones silenciosas que se han llevado a cabo. La delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana convocaba una concentración de 5 minutos de silencio en repulsa por los últimos casos de violencia doméstica que se han producido en la comunidad en las últimas horas. Uno de ellos en Javi, Alicante, donde un hombre está en prisión acusado de matar a su mujer, que falleció en el hospital 9 días después de ser agredida con una sartén en la cabeza. Por otra parte, en la localidad alicantina de Algorfa, donde a falta de cerrarse la investigación, hay un detenido también por supuestamente matar a su pareja británica con un bastón. El delegado del Gobierno, Serafín Castellano, ha señalado que en el caso de la localidad valenciana de Alaquàs, las investigaciones apuntan a que la joven fallecida se arrojó, cayó presuntamente por el balcón de su domicilio. La pareja agredió con una sartén a la mujer. Debido a esa agresión fue hospitalizada y murió en el día de ayer. Era una mujer de nacionalidad marroquí, de 43 años, no había denuncia previa y el agresor fue detenido en su momento y se encuentra en prisión. A nivel nacional, pendientes de lo que está ocurriendo en las últimas horas en Barcelona, técnicos de Hacienda están inspeccionando numerosos puestos del Mercado Central de Barcelona. El motivo, un supuesto fraude fiscal que podría superar los 100 millones de euros. Hacienda registra a Mercabarna por un supuesto fraude fiscal que podría superar los 100 millones de euros. Técnicos de la agencia tributaria han registrado 23 puestos y 10 oficinas del Mercado Central del Pescado en Barcelona. Más de 100 funcionarios de Hacienda de Cataluña, Aragón y Valencia, con los Mossos d'Esquadra, han participado en la operación. Las sociedades que han inspeccionado declaraban una facturación anual superior a 300 millones de euros y Hacienda cree que podrían estar ocultando más del 30% de sus ventas reales. Habrían dispuesto de un sistema informático que permitiría seleccionar las ventas que decidirían ocultar. La operación denominada White ha llevado a actuaciones contra 7 personas físicas vinculadas con las sociedades investigadas. La investigación de Hacienda comenzó a mediados de 2014. Los inspectores sospecharon de unas operaciones en las que los márgenes netos de beneficios eran anormalmente bajos, también del manejo de grandes cantidades de efectivo y una insuficiente justificación de ventas.
En la Comunitat Valenciana, muy pendientes también del 10º aniversario de la Fundación Oftalmológica Fisabio. En el acto, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha recordado el incremento que se ha realizado este año en los presupuestos para la investigación sanitaria. La Fundación Oftalmológica Fisabio lleva 10 años de fructífera actividad asistencial, docente e investigadora, siendo un referente en la oftalmología española. Con motivo de la celebración de este 10º aniversario, el presidente Alberto Fabra ha visitado este centro para participar en la jornada conmemorativa que ha tenido como lema 10 años cuidando tus ojos y que ha reunido a importantes oftalmólogos y especialistas nacionales e internacionales. En su discurso, el jefe del Consell ha agradecido el trabajo de los más de 60.000 profesionales sanitarios del sistema público de salud y ha subrayado el aumento del presupuesto que destina la Generalitat a la investigación sanitaria. En los últimos 5 años hemos incrementado lo que es nuestra inversión en investigación en cerca de 20 millones de euros, duplicando la que existía entonces. Somos conscientes que tenemos todavía que seguir incrementando esa cantidad. En este último año, en los presupuestos del 2015, hemos incrementado el presupuesto un 20%. Fisabio cuenta con 330 profesionales que trabajan en más de 230 proyectos de investigación con 8.000 pacientes implicados. En sus 10 años de vida, más de 65.000 pacientes han pasado por este centro que este año alcanzará los 1.000 trasplantes de córnea, consolidándose como centro quirúrgico de referencia en la comunidad en esta especialidad. Y en este acto, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado que repetirán candidatura los alcaldes que se hayan esforzado. En cualquier caso, ha recalcado que en estos momentos se está tratando solo de los candidatos a alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes. Y lo otro, ha señalado, preguntado por las listas a las Cortes, ya llegará. El Comité Electoral Regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana se reunirá antes del fin de semana. En este sentido, Fabra ha confirmado que en esta reunión se procederá a hacer esos nombramientos. Se realizarán en función del reconocimiento de todos aquellos alcaldes que han estado trabajando y esforzándose para que su municipio esté en las mejores condiciones. El Partido Popular Valenciano estudiará si es necesario poner un revulsivo donde ahora no gobiernan. Encuentro de emprendedores en La Ollería. Se ha hablado mucho de la crisis económica y de la recuperación. Ha acudido el secretario autonómico de Indústria. El secretari autonòmic d'Indústria, José Monzonís, s'ha reunit amb els empresaris de l'Olleria per a conèixer de primera mà les seues necessitats que, sobretot, passen pel suport institucional de l'administració per poder emprendre negocis. Per aquest motiu, plantegen alternatives i treballen en noves propostes que aposten per l'agrupació empresarial. Nosaltres ja hem començat també en un tema de col·laboració en la universitat. Esperem que això vagi avant. Tinguem l'altre tema de millora contínua, esperem també, i ara sobretot la col·laboració en tant la Conselleria d'Indústria com la Conselleria de Mig Ambient, com la Conselleria d'Urbanisme, n'hi ha que estar ahí per poder tirar avant. Aquestes reunions venen molt bé, no només perquè se veu com està evolucionant els sectors industrials més tradicionals i més consolidats de la nostra comunitat, sinó també quines són les preocupacions més a nivell comarcal. Entonces jo agraïs, evidentment, no només la invitació a aquest acte, sinó també la presència, evidentment, dels regidors locals que tenen també moltes vegades amb un toc de dir. Encara que a nivell macroeconòmic es nota alguna milloria, els empresaris dels nostres pobles no veuen encara la llum al final del túnel. Per això és important el suport de l'administració. Hoy hemos sabido que el Consell devolverá la paga de extra a los funcionarios de justicia. Lo ha indicado hoy el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, manifestando que su gobierno tiene la voluntad de devolverles la totalidad de la paga extra de 2012. Lo ha señalado al ser preguntado sobre una sentencia de un juzgado que ordena que se reponga a los funcionarios de justicia la paga extra. Además, ha añadido que así lo acordaron con los sindicatos y lo presupuestaron. Son las declaraciones que ofrecían su visita a la Oficina de Atención al Ciudadano PROP en Valencia, momento en el que ha aprovechado para señalar que los servicios de atención al ciudadano de la Generalitat han atendido en 2014 a 9 millones de consultas.
Se han atendido a 9 millones de ciudadanos, a 9 millones de valencianos. De esos 9 millones de personas atendidas, un 75% de trámites se han realizado por Internet, un 14% a través del teléfono 012, es decir, una atención telefónica, y un 12% mediante atención presencial. ¿Eso qué quiere decir? Que más de 1 millón de personas, alrededor de 1.080.000 personas, se han atendido a través de la red de 26 oficinas PROP que tiene la Generalitat Valenciana. Los centros educativos de primaria ya pueden solicitar desde hoy la ampliación de sus conciertos hasta los 6 años. Es la última publicación de la Consellería de Educación en el Diario Oficial, correspondiente a la modificación de los modelos de formalización de conciertos. De esta forma, los centros de educación primaria que tengan suscrito un concierto tendrán que firmar en el plazo de un mes la agenda administrativa por la que ampliarán la vigencia de su concierto actual. También se introduce como novedad la posibilidad de incorporación del concierto de las enseñanzas de formación profesional básica, un compromiso más de la Generalitat, que sigue defendiendo un modelo de educación público concertada. Sobre todo de seguir respaldando ese modelo de educación pública y privada concertada que tan buenos logros ha obtenido la Comunidad Valenciana y por el que desde el Gobierno valenciano apostamos sin ninguna duda. Preocupación ante la sequía que padecen las comarcas de la Marina Baixa. De momento ya se han tomado medidas, se compra agua para garantizar el suministro. El Consorcio de Aguas de la Marina Baixa ha confirmado que se han adquirido 5 hectómetros cúbicos al trasvase del Taivilla para asegurar al menos el suministro en los 17 pueblos de la comarca ante la pertinaz sequía que se sufre desde hace ya 2 años y que han colocado a los pantanos en una situación límite. De hecho, la capital de turismo de la Costa Blanca, Benidorm, necesita anualmente una cantidad que supera los 10 hectómetros cúbicos y en estos momentos, según datos de ayer mismo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, existen unas reservas de 1 millón de litros en el pantano del Amadorio en Villajoyosa, agua inservible para el consumo humano, y un total de 4 millones de litros en el embalse de Guadalest, de la que solo una tercera parte es consumible. Por tanto, en este momento hay agua solo para unos meses y para Benidorm. Las fuentes de Polop ya se resienten en sus caudales y las fonts del Algar emanan la mitad de agua que hace un año y que son utilizadas para el riego de todo el valle de Guadalest, desde Callosa hasta Altea. Para muchos colectivos lo que ha resultado incomprensible ha sido la política de los alcaldes de todos los pueblos, que ni tan siquiera impulsaron campañas de ahorro de agua hasta hace 4 días. Y lo que ha indignado a gran parte de la población ha sido su silencio, el de los políticos en estas semanas, donde vemos cómo el río Ebro se ha desbordado y desde esta tierra, donde hasta los pinos se están secando, nadie ha abierto la boca pidiendo un trasvase que ahora se demuestra que es más necesario que nunca. Y la compra del agua alta y Villa asegura suministro tan solo hasta el verano. Esperemos que las lluvias acudan pronto en nuestro auxilio. Les hablamos de la expansión de gas natural. La compañía prevé invertir más de 76 millones de euros durante el 2015 para extender las redes de gas ciudad y llegar a 24 nuevos municipios. En concreto serán 12 en Valencia, 6 en Alicante y 6 en Castellón, lo que permitirá construir cerca de 400 kilómetros nuevos de red y añadir cerca de 37.000 puntos de suministro. Tan solo en los últimos 5 años, esta empresa ha invertido 213 millones de euros para desarrollar infraestructuras en la Comunidad Valenciana. Los vecinos de Altea, Vilafamés o Xeresa, entre otros, podrán disfrutar de la comodidad que supone el gas ciudad y les permitirá deshacerse de las tan pesadas bombonas de butano. Pasaríamos a invertir un 40% más que el año pasado, es decir, 76 millones de euros. Llegaríamos, o pretendemos llegar a 24 nuevos municipios. Construiremos 2 ejes que para nosotros son importantes, que es el eje Alfás del Pi, Playa de Albir, por un lado, y el otro el eje de Villafamés. Y por último, en volumen de puntos de suministro, es decir, nuevos clientes que consumirían gas natural, nuestra intención es llegar prácticamente a 38.000 nuevos puntos de suministro al cierre del año 2015. Avui en conegut també dades de la Comunitat Valenciana, que ha començat 2015 amb un augment del 4,7% en les vendes del comerç minorista, segons l'INE. Una dada que, segons la directora general de Comerç, Sílvia Ordiñaga, supera en mig punt l'increment registrat de mitjana nacional. També ha valorat este resultat, que confirma la tendència a l'alça i que ha permès acabar
2014, amb un augment del 2,1% respecte a l'any anterior. Així mateix, l'INE ha publicat avui també les dades de l'evolució de l'ocupació en el sector, que reflecteixen un lleuger increment del 0,6% en els nivells d'ocupació al comerç de la comunitat. Datos en este caso preocupantes, y es que el sector cosmético y de la higiene personal pierden cada año 4.700 millones de euros en falsificaciones, un 7,8% del total de las ventas. Se desprende así de un estudio realizado por el OAMI. Entre los productos más afectados figuran los perfumes, el maquillaje y los artículos de higiene personal como cremas y champús. Además, la OAMI ha cifrado en 50.000 el número de puestos de trabajo que se pierden por las falsificaciones. Los ingresos, por otra parte, de las administraciones públicas se reducen en 1.700 millones de euros a causa de los impuestos sobre la renta y el IVA que dejan de abonar los productores y vendedores de productos falsificados. Aparatoso incendio el que se ha producido en un edificio de Torrevieja deja una persona herida y varias atendidas por inhalación de humo. Hoy era el día de visita de los peritos de los seguros a este edificio de la calle Bella Antonia de Torrevieja. Un virulento incendio despertó a sus vecinos en la madrugada del sábado al domingo. Sobre las 3:15 se iniciaba el fuego en la planta baja donde dormía una joven pareja. Las llamas se extendieron con rapidez en la vivienda y provocaron importantes quemaduras en la cara a un varón que se encuentra ingresado en la unidad de quemados del Hospital General de Alicante. La propietaria de la vivienda tuvo que ser atendida con una crisis de ansiedad. Y ya me asomé por la terraza y vi el fuego que salía todo por las llamas por la puerta de la terraza al patio interior, que hay unos patios interiores ahí. El incendio se produjo por causas que se están investigando en el interior de esta vivienda, en la planta baja de un edificio de 9 pisos, pero el humo se fue extendiendo y fue subiendo a cada una de las plantas, obligando a desalojar a todos los vecinos. En el edificio viven una treintena de vecinos que tuvieron que ser rescatados por los bomberos con la ayuda de la autoescalera. Se vivieron auténticas escenas de pánico en el edificio llamado Paraíso, que esa noche se convirtió en un auténtico infierno. 8 vecinos, entre ellos 2 niños, tuvieron que ser atendidos por intoxicación de humo y trasladados al hospital de Torrevieja. Clara aún tiembla al pensar en lo ocurrido. Así ha quedado su cocina, y eso que vive 5 pisos más arriba de donde se originó el fuego. Estábamos tan agobiados que yo el impulso que tuve es salirme por la escalera para abajo para, como, voy a salvarme de esto. Y claro, al abrir la puerta ya fue cuando me tiró el humo ya para atrás y no se veía nada. El incendio se inició en el comedor de la vivienda y rápidamente se extendió por todas las estancias. Los bomberos no supieron precisar la causa exacta. La Guardia Civil ha precintado la casa y ha iniciado una investigación para determinar el origen de las llamas, para lo que enviará a agentes de una unidad especializada en este tipo de siniestros, con sede en Valencia. Preocupación en Benidorm, como les decíamos, la Consellería de Sanidad ha detectado un posible foco de legionela en un polideportivo de la localidad. Por el momento son 4 las personas que permanecen ingresadas, aunque eso sí estables, en el Hospital de la Marina Baixa, en la Vila Joiosa. El posible foco se descubrió ayer. Los pacientes frecuentaban el Palau de Esports Lilla de Benidorm durante el periodo de incubación de la enfermedad. El alcalde de Benidorm ha declarado que todos tenían en común el haber utilizado la piscina y las duchas de este complejo de titularidad municipal. Ante este posible brote de legionela, el alcalde ha confirmado que se han cerrado todas las instalaciones del Palau y se ha iniciado la investigación para detectar el foco, tomado muestras en más de 50 puntos. El primer edil ha pedido tranquilidad a la población ante esta situación. Y también hoy hemos sabido que la Consellería de Sanidad adelanta la edad para la vacunación del virus contra el papiloma humano. Este año la administrará a las niñas de 13 años y en 2016 la recibirán las menores de 12. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado la modificación del calendario por criterios técnicos. Desde la Consellería de Sanidad han informado que las niñas susceptibles de recibir esta vacuna son unas 24.000 y han precisado que aunque se les oferta a todas, no se vacunan todas, puesto que no es obligatorio. En 2009, recordemos, 2 menores permanecieron ingresadas durante varias semanas por una supuesta reacción adversa a la vacuna contra el virus del papiloma humano. Posteriormente, un comité de expertos del Ministerio de Sanidad concluyó que no había relación entre los trastornos de las menores
y la administración de la vacuna. Hemos asistido en Sueca a la Solta d'Aigües. Es el inicio de la campaña agrícola. Sueca té aigua per a les pròximes 3 campanyes si se'n fa un ús racional. El portaveu de la Unió Sindical d'Usuaris del Xúquer i president de la Comunitat de Regants de Sueca, José Pascual Fortea, ho ha manifestat al tradicional acte de la Solta d'Aigües que té lloc a les sèquies Major i de Muzquiz. Si no s'obre ningú grifo, que ho dic jo moltes voltes, això que no toca, com a mínim, de 2 a 3 anys. Fortea confirma que l'acord per a trasbassar aigua del Xúquer al Vinalopó des d'una segona presa continua endavant, descartant, això sí, la presa de Cortes. No han tancat encara res, no sé si vindrà alguna sorpresa, si hi hagués alguna sorpresa nosaltres ho sabríem. Jo com a portaveu estic autoritzat per poder dir. La toma de Cortes totalment té que quedar descartada. I l'aigua que puguen agarrar de l'Alarcón ara o quan hi hagi que d'això serà cada any que n'hi hagi, si no n'hi ha tampoc, per això estan les desaladores que les gasten. En aquest acte simbòlic de la Solta d'Aigües ha assistit el secretari d'Estat i Medi Ambient, Federico Ramos, qui ha manifestat que l'aigua no ha de convertir-se en un camp de batalla, referint-se al conflicte existent entre els regants del Xúquer i el Vinalopó. Hay zonas de la cuenca que tienen más demanda de agua, hay zonas que pueden compartir el agua, pero siempre por la vía del pacto y del acuerdo y no de la imposición. Tenemos malas experiencias de imposiciones y lo que hay que tener es una política del agua que mire a largo plazo. Ramos ha estat acompanyat pel delegat del govern a la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, i la presidenta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, María Ángeles Ureña. Nos vamos hasta Alcoy, acogerá concurso de ideas innovadoras. Será el próximo día 21 con la participación de 23 ciudades de 13 países. L'aposta per la innovació ha sigut des de fa anys una de les considerades com a principals vies d'eixida per a la crisi econòmica. De fet, renovar les idees que s'apliquen a una determinada ciutat arriba a convertir-se en una autèntica forma de crear riquesa i productivitat, dos conceptes molt necessaris en temps de crisi. Alcoy ha apostat durant tota la legislatura per això i ara vol aconseguir notorietat mundial amb els seus resultats. Tractarà de fer-ho mitjançant la seva participació en la Ideas World Cup, un concurs a nivell mundial que pretén mostrar la capacitat innovadora de fins a 23 ciutats de 13 països repartits per tot el món. L'esdeveniment tindrà lloc el proper 21 d'abril i la idea dels organitzadors a la ciutat dels Ponts, aglutinats a l'Àgora, és ubicar un punt concret de la ciutat per a que qualsevol pugui aportar idees. El concurs té 3 premis, ciutat amb més idees, millor idea local i millor idea global, i l'objectiu és donar la màxima visibilitat a la ciutat arreu del món. Lo que es pretende es fer un brainstorming, ells diuen el brainstorming més gran del món. El que es pretén és que tota la ciutat siga partícipe d'aquest evento, que s'aporten totes les idees possibles. L'organització posarà en marxa una web i una aplicació mòbil per a facilitar que quanta més gent millor pugui participar de l'esdeveniment. Això sí, totes les idees han de ser aplicables i han de restringir-se a temes com comunicació, energia, govern, recursos o educació, tot per a aconseguir idees aplicables per a la ciutat i per a ubicar-la en el mapa mundial de la innovació. Donar a conèixer Alcoy com a ciutat de la innovació, ciutat que és capaç de tindre idees innovadores. Se refuerza el transporte público en la ciudad de Valencia de cara a los días grandes de fallas. Los autobuses de 12 líneas de la MT de Valencia prestarán servicio ininterrumpido las 24 horas durante los días de fallas. Además, otras 10 líneas serán reforzadas y circularán durante 18 horas. Y las 8 líneas nocturnas duplicarán su servicio. El próximo sábado se aumentará también el 22% el servicio habitual para cubrir la demanda de los usuarios que quieran acudir a los diferentes actos, y a partir del domingo el servicio será de un 58% más. En total, este dispositivo especial organizado bajo el lema Vive las fallas, súbete al bus, ofrece cerca de 7 millones de plazas para todos los valencianos y visitantes. Supone que vamos a mejorar en un 86% los tiempos de nuestra red, cosa que yo creo que para nosotros es un desafío, y luego también porque tenemos una situación que no esperábamos y que es la situación de las huelgas en Metro Valencia, y que yo creo que con la cantidad de plazas que vamos a ofertar vamos a poder asumir pues esos paros que se van a reducir en FGV. Hoy ha sido un día especial. En la Universidad Politécnica de Valencia han recibido a las falleras mayores de la ciudad. Como ya es tradición, la Universidad Politécnica de Valencia ha recibido a las falleras mayores de la ciudad.
Estefanía López y María Donderis, acompañadas por sus respectivas cortes de honor, han visitado el campus de Vera, donde han sido recibidas por el rector Francisco Mora, miembros del equipo de gobierno y las falleras mayores de la Comisión Politécnic Tarongers Camí de Vera. La visita ha ido genial, nos habéis abierto las puertas de vuestra casa y estamos encantadísimas y muy agradecidas de poder estar aquí, y sobre todo este año que tenemos varias estudiantes de aquí de la Universidad de la Corte y uno de los padres de las chicas también profesor de la universidad, entonces estamos encantadísimas. Estoy muy contenta de haber podido llegar aquí a la Universidad Politécnica de Valencia. Estoy muy orgullosa de estar presente aquí y muy contenta de haber llegado. Durante la recepción, el rector de la Politécnica ha hecho entrega de la insignia de la UPV a las falleras mayores de Valencia y a sus cortes de honor. En la corte de honor de la fallera mayor de Valencia hay 3 alumnas de la Universitat Politécnica de Valencia, en concreto de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. En la crónica cultural, oferta en el Capicasal, hablamos de Alex Doherty por sus papeles en cine y televisión. Lo conocemos ahora. Del 12 al 15 de marzo. El artista se une a la bizarrería en el Teatro Thalía de Valencia. Lo hace para presentar Mi imaginación y yo, sus canciones con un show único y diferente donde la música y la risa nos conducirán a través de un viaje a su imaginación. Monólogos, diálogos delirantes, poesía y multitud de sorpresas esperan al público en una experiencia diferente. A la calificación que hemos llegado más aproximada es la de un concierto diferente, porque evidentemente lo es. Igual no es muy original, pero no se nos ha ocurrido nada mejor que decir que es un concierto diferente, porque lo es. No hemos querido calificarlo como espectáculo porque realmente no lo era. No es un espectáculo teatral que cuente nada en concreto ni que cuente una historia de principio a fin. Lo he hecho de una manera consciente porque tampoco quería eso, aunque al final hemos conseguido que sí sea también un espectáculo. La Dama de Elche podría regresar a su ciudad de origen. Lo ha indicado hoy el director del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que ve razonable volver a ceder el busto ibérico para su exposición temporal. Hecho que se haría durante el próximo mandato de 4 años y que se repetiría como en 2006. Ha argumentado que debido a la reciente inauguración de las obras del museo y por respeto a los visitantes, no se plantea la cesión de pieza alguna durante los 2 primeros años. Tras la reunión con la alcaldesa de Elche, considera vital buscar un hueco para que pueda regresar a su ciudad natal por un tiempo. Ahora mismo acabamos de reabrir el Museo Arqueológico Nacional. En Elche quieren mucho a la Dama, pero el resto del país también la quiere y desea verla en el Museo Arqueológico Nacional, pero bueno, ya planteamos que a futuro, aunque no podamos poner ahora mismo una fecha, evidentemente queda abierta la opción. Se vuelve a solicitar la Plaza de Toros de Villena para el 12 de abril, un caso excepcional. De las Peñas nuevamente y el mismo novillero Raúl Bravo, de solicitar la plaza nuevamente para el día 12 de abril, puesto que tengo conocimiento que ese día no hay ningún festejo ni ningún evento. El empresario taurino Manuel Carrillo, como representante de la empresa La Joya del Vinalopó, presentó ayer en el Ayuntamiento de Villena una nueva solicitud de cesión de la Plaza de Toros de Villena, la tercera, para la celebración de una corrida de toros. Esta vez para el 12 de abril, tras ser rechazada la petición para el día 26. El cartel estaría formado por los toreros Manuel Díaz el Cordobés, José Palazón y debutaría como novillero el villanense Raúl Bravo, con toros de la ganadería de Nazario Ibáñez. Sería un sueño muy importante para mí y para mi trayectoria también sería un paso muy grande, ya que a primero de temporada y me podría dar otras tardes. Así que si me dicen que no, pues la verdad que me lo complican mucho y ya me lo pondrían muy difícil. El decreto que firmó el pasado viernes el alcalde de Villena, Javier Esquembre, desautorizaba la cesión del coso para la realización de un festejo taurino el 26 de abril, a pesar de que la Comisión de Uso del Coso lo aprobó por mayoría con los votos en contra de los representantes verdes. Y bueno, pues todos sabemos del decretazo que el alcalde firmó la semana pasada. Él no lo ha querido llevar a la Comisión de Gobierno. Claro, la Comisión de Gobierno, si los demás grupos están a favor, como así es, pues la corrida se hubiera dado. Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, patrocina Lorache.
l'Oratge, amb Jordi Pallà, bona nit de nou. Què tal, Sílvia? Bona nit. Demà també bones temperatures? Sí, fins i tot podíem pujar respecte als valors que hem tingut avui, perquè podem anunciar ja en el nostre espai de l'Oratge que pugen les temperatures. Fins a quan? Aquesta és la pregunta. Fins divendres, que tornaran a baixar. I estem pendents de l'Oratge del cap de setmana perquè es presenta més variable, més insegura, amb possibilitat de precipitacions, no massa importants, però podem parlar de pluges, i amb temperatures més baixes. Abans de començar a entrar en matèria i parlar de les previsions, volem mostrar-los aquestes imatges de la bonica posta de sol ahir que tinguérem arreu de la Comunitat Valenciana. Imatge, la primera des d'Aielo de Malferit, l'altra també de la Vall d'Albaida, des de Bocairent. Des de Dènia es enviava esta Rosa Bertomeu, la bonica posta de sol rotxenca que es va veure pràcticament a tota la Comunitat Valenciana, com aquesta imatge des del Toro, esta altra des d'Alacant, des d'Elda. Imatges de Fontanals des d'Alforins, just a la posta de sol ahir de vesprada, amb aquests cirros, estrats, núvols alts que afavoreixen que el cel quede rotxenc. Esta altra d'Orihuela, Tilena, des de València. O acabem amb aquesta imatge molt bonica de Xilxes, a Castelló, contraposant un ametler florit amb la posta del sol. Les temperatures tenen tendència a pujar, però esta passada nit han baixat lleugerament. Fins i tot en zones de l'interior hem tocat els 0 graus, a zones com a Demuz o també la plana d'Utiel-Requena. Un grau positiu hem tingut a Vilanova de Viver, a Villena i al Pinós, 2 a Jalance o al Puente, 3 hem tingut de temperatura mínima a Vilafranca. A bona part de la Comunitat Valenciana, temperatures entre 5 graus de Xelva i 5 també de Segorbe, de Xileta del Maestrat o de Sant Mateu, els 6 graus d'Algemesí, d'Alcoi i d'Orihuela, els 7 que tenien a Xàtiva, a la zona de Bunyol, a Nàquera, a Vinaròs i a Morella, o els 8 graus que teníem a Castelló, zones com Alacant, Novelda, 9 graus hem tingut a València, a Gandia i a la zona de Xàbia. Les temperatures no han baixat des 10 a 11 graus en zones puntuals del litoral de València com ara Cullera, del litoral del nord d'Alacant com ara Benidorm o del sud, a Torrevieja també han tingut 11 graus de temperatura mínima. Si fem un recorregut a través de la Comunitat Valenciana, gràcies a les nostres finestres comprovarem com el dia ha sigut assolellat i amb bones temperatures. Per exemple, a la ciutat de València hem tingut una temperatura mínima de 9 graus i la màxima, fruit de l'entrada de vent d'origen marítim, no ha passat dels 18. A Llaurí, a la Ribera, la temperatura mínima més baixa de 6 graus i la màxima ha pogut pujar fins als 20 graus. Des d'ací agraïm a Vicent Sabater que ens ha enviat aquestes fotografies, el mateix que fa pràcticament a diari Toni Bolufer enviant-nos imatges des de Xàbia, on este matí hi havia boirines en començar la jornada que després s'han desfet, apenas han afectat la zona del cap de la nau amb una temperatura mínima de 9 graus i una màxima que també ha quedat al voltant dels 18. A Bocairent, Jumi Beneito ens enviava este matí imatges del cel completament lliure de núvols, 3 graus de temperatura mínima, la mínima ha sigut ben fresqueta i la màxima també alta, de 20 graus. 10 graus de diferència entre temperatura mínima i màxima. Al Fas del Pi, presència d'alguns núvols, este matí, poc importants, temperatura mínima de 10 graus, la màxima ha arribat fins als 10 graus. I acabem a imatges d'Orihuela, la mar ben tranquil·la, el vent fluix, bufava una miqueta de sud-oest al llarg del matí. Esta vesprada han entrat les brises del sud-est, la temperatura ha arribat fins als 21 graus, la màxima, després de tindre al voltant de 6 graus de temperatura mínima. I és que les màximes, com ahir, han quedat més altes a les comarques del centre i de l'interior, on no arriba l'efecte dels vents d'origen marítim, que a les zones del litoral, on trobem valors al voltant de 16 graus, a la zona de Benicarló, a la zona també de la Vila, 18 graus ha sigut la temperatura de les 3 capitals, al voltant de 9 graus trobem en poblacions com Oliva, cap al sud, com Petrer, 16 graus hem tingut també a Torrevieja i a les zones on no arriben els vents d'origen marítim, temperatures al voltant o per damunt dels 20 graus, 21 graus a Orihuela, 22 a Alcoi, 20 a Villena, 23 a Xàtiva, 20 hem tingut al Cira, 20 també a Bunyol, 22 a Llíria, 21 a la zona d'Utiel i també temperatures al voltant de 20 graus a les comarques més centrals de Castelló o fins i tot punts de l'interior de València. Però és que a més hem tingut temperatures fresquetes per la nit però molt suaus, elevades fins i tot durant el dia i això ha comportat el que s'anomena oscil·lació tèrmica o amplitud tèrmica. Què vol dir? Que hi ha molta diferència entre les temperatures mínimes i les màximes. Aquesta diferència ha sigut major a les comarques de l'interior on per arribar, per exemple, en poblacions com Utiel, les temperatures baixen fins a 0 graus i durant el dia hem tingut una màxima de 21 graus. Per tant, 21 graus de diferència. 20 graus de diferència hem tingut en poblacions, en municipis com Ademuz o Villena. 18 graus de diferència. Hem passat de tindre 1 grau de temperatura mínima a 19 graus de temperatura màxima al Pinós, a l'interior d'Alacant. El mateix veiem a la zona de Jalance volem dir, on han tingut 2 graus de mínima i 20 graus de temperatura màxima, i al Alcoi.
l'Observatori de Varadero gelat, a la zona de la Mariola, 3 graus de mínima, 20 graus de màxima, 10 graus de diferència. Eixa amplitud tèrmica, eixa oscil·lació tèrmica no és tan marcada, no és tan acusada a les zones del litoral, perquè per la nit no baixen tant les temperatures mínimes i durant el dia no han pujat tant les temperatures màximes. De fet, la diferència entre la màxima i la mínima a Castelló ha sigut de 10 graus, la mateixa que a Gandia o Alacant, de 9 graus ha sigut la diferència entre mínimes i màximes a Vinaròs o València i a Torrevieja, on han tingut una mínima de 11, no han passat des de 16 graus en tota la jornada. A les imatges del satèl·lit Meteosat podem dir que de moment tenim pocs canvis per davant. Tenim la presència de l'anticicló, que s'allarga des de l'Atlàntic, abraça tota la península Ibèrica, bona part del Mediterrani. Hem tingut el pas d'alguns núvols mitjans i alts, molt poc importants. Esta franja de núvols apenas tocarà de refiló el nord de la península Ibèrica, i ahí podem veure com l'estabilitat és absoluta a tota la península. Una volta s'han desfet aquests núvols mitjans i alts i apenas hem tingut alguns cirros esta vesprada a les zones més interiors de la Comunitat Valenciana. De fet, en l'ampliació, en el canal visible, la primera imatge de les 9:15 del matí es mostra la presència d'aquests núvols alts que encara es veien a la zona del litoral, afectant algun punt del litoral de Castelló i se n'anaven cap a la zona de les Illes Balears. La següent imatge és del migdia, concretament de les 12:05 del matí. Aquests núvols ja estaven trencant-se, pràcticament apenas quedaven alguns núvols al litoral de Castelló i a la resta de la Comunitat Valenciana. El cel quedava lliure de núvols i començaven a pujar les temperatures màximes. I l'última imatge, ja de mitja vesprada, podem apreciar com s'havien desfet els núvols i pràcticament a tota la península Ibèrica el cel quedava completament lliure de nuvolositat. Pel que fa a la previsió, l'anticicló continuarà dominant la situació meteorològica. Demà continuem amb la presència d'altes pressions situades al ponent de la península que bloqueja el pas de pertorbacions, de borrasques, de fronts que puguen portar precipitacions. I de nou hem de fixar-nos en aquest centre secundari d'altes pressions que de vesprada i fins i tot des de bon matí podria enviar vents de llebeig, vents de ponent, afectant la meitat sud de la Comunitat Valenciana. Això què vol dir? Que farà pujar les temperatures, que demà podrien superar els 25 graus a les comarques més centrals, allà on no arriben les brises. El mateix podem dir a la resta de la península Ibèrica, oratge estable, assolellat, com a molt formació d'algunes boirines en les zones més fondes de l'interior, alguns intervals de núvols mitjans i alts a la zona de Galícia, d'Astúries, del Cantàbric o del País Basc, i al litoral mediterrani també podem tindre presència d'alguns nuvolets, però en principi sol. I destacar que les temperatures demà pujaran, 25 graus esperem que tindre demà de temperatura màxima en zones del centre de la comunitat i fins i tot en zones del litoral del centre i del sud de la comunitat. 22 de màxima a Madrid, 21 a Bilbao, per tant temperatures primaverals que tendran a baixar a partir de divendres. Per de moment parlarem de sol i de bones temperatures. Esta pròxima nit a la Comunitat Valenciana el vent del sud-oest es deixarà sentir a les comarques del centre i del sud, on pujaran les temperatures, es mantindran sense massa canvis en les zones de la meitat nord de la comunitat. I de cara a demà, ja començarem el dia, esperem, amb temperatures un poc més altes, vents de ponent a les comarques de l'interior, de llebeig a les comarques del centre i del sud, i ahir, a partir de migdia, notarem com les temperatures tenen tendència a pujar. De vesprada es mantindrà el vent bufant de llebeig o de mitjorn a la meitat sud de la comunitat, i ahir les temperatures podien sobrepassar els 25 graus i el vent giraria a xaloc a les comarques del nord de Castelló, donant alguns núvols a última hora del dia en zones del litoral, però amb temperatures també de 21-22 graus. Per tant, demà un dia amb temperatures molt suaus. Dijous encara hauríem de parlar de temperatures molt suaus, fins i tot en algunes zones podien pujar perquè a la meitat sud de la comunitat encara bufarà el vent de ponent, deixant les temperatures elevades de nou al voltant les màximes de 25 graus, i a partir de divendres parlarem d'alguns canvis. Sembla que el vent començarà a girar a mestral, notarem una baixada de temperatures, el vent fins i tot a les comarques més centrals de la comunitat, a la zona litoral de València, començaria a bufar de gregal aportant núvols i més humitat, i fins i tot la vesprada de divendres podem tindre ja algun amago o alguna tronadeta en les zones de muntanya de l'interior i nord de Castelló. Dissabte, això ho concretarem més segurament demà, però sembla que tindrem inestabilitat a les capes altes de l'atmosfera, una línia d'inestabilitat que travessarà la comunitat valenciana de nord cap al sud, el vent giraria a gregal al centre i cap al sud, i és previsible que tinguem precipitacions, algunes d'elles fins i tot en forma de tempesta i moderades, i el vent de mestral a la meitat nord. Les temperatures continuaran baixant. Sembla que diumenge hauria passat ràpidament aquest episodi curtet de precipitacions que confirmarem demà. I si hem començat amb imatges de la posta de sol de vesprada, volem acabar amb imatges de l'eixida del sol este matí, no menys espectacular, com aquestes imatges de Massalfassar. Esta altra de Cullera, Massamagrell, també l'eixida del sol amb presència d'alguns núvols a l'horitzó. Esta altra de Cullera. Este matí es comentaven des de l'Olleria que hi havia algunes boirines junt a aquests núvols baixos. A Caudete apenas algunes pinzellades de núvols alts. Aquesta altra de Petrer, on les temperatures han sigut molt suaus durant tota la jornada després d'unes temperatures ben fresquetes, i acabem amb aquesta imatge primaveral. I per últim volem mostrar-los un timelapse dels núvols mitjans i alts que travessen la ciutat de València. És tot, que passen molt bona nit.
show you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you with them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I've got them moves. Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, ha patrocinado l'Oratge. Bé, Sílvia, és tot. Demà tornem. Gracias, Jordi. Fins demà. Bona nit. Así terminamos, como siempre, mañana les esperamos a la misma hora. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Ecoembes te ha ofrecido este espacio.